Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia en este lugar, Señor. Porque tu gloria, Señor, está en este sitio. Porque tú nos acompañas, Señor. Te damos gracias. Te pedimos en este día, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, Señor, que tu gracia, Señor, nos llene, Padre Celestial. Y que en todo momento, Señor, tú seas, Señor, con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay unos pasajes en la Escritura que hablan sobre el peligro que puede haber cuando nosotros desobedecemos a Dios. Si nosotros estudiamos el libro de Jueces, si nos encontramos que al final del libro de Jueces hay por lo menos dos referencias que dice que en ese tiempo el pueblo no tenía rey y la nación o la gente hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Era como si hubiera una falta de autoridad respecto no solamente a las cosas civiles, sino también a las cuestiones espirituales. El Señor en su palabra les había advertido que cuando entraran en la nación o al lugar que Él les había entregado, que tuvieran cuidado en no mezclarse con las ideas, con las formas, con los rituales o con la manera de doctrina que tenían en esos sitios, porque era peligroso. Por eso era muy estricto en la palabra que les había dejado, en la forma en la que tenían que conducirse, la manera en la que tenían que pensar. Si nosotros vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 4, verso 17 al 22, habla de un acontecimiento que pasó en el tiempo al final de los jueces. Dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, esto es, sin gloria, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Ese pasaje, hermanos, nos ambienta en el tiempo del final de los jueces. Elí fue, hagan de cuenta, el penúltimo de los jueces de Israel. Digamos que el último juez de Israel fue Samuel. Pero recuerden que Samuel fue quien ungió a los reyes de Israel. Primero a Saúl y después a David, ¿sí? Cuando lo vemos nosotros, el Señor le había advertido a través de un profeta que tuviera cuidado con lo que sus hijos estaban haciendo, porque se habían convertido en un par de depravados. La verdad es que la depravación llegaba a ser escandalosa, no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos del pueblo también. La razón de esto es porque hacían cosas que eran indeseables dentro enfrente del tabernáculo, dentro del sitio en donde estaba el arca. Afuera de ella se robaban la carne que llevaban para el sacrificio, etcétera. Hacían cosas que eran deplorables y que a Dios no le gustaban. Y a través de un profeta le dijo a
a Elí que tuviera cuidado con sus hijos y que los corrigiera. Él fue y les dijo: hijitos, por favor, pórtense bien, no sean malitos. Ellos no le hicieron caso. Les das de cuenta que les dio un manacito y ya hice lo que me dijiste que hiciera, ¿eh? No quieren entender, allá ellos. El profeta le advirtió que el Señor iba a quitarle la vida a sus hijos y que con él se iba a terminar esa línea sacerdotal que venía desde Aarón. La respuesta fue una respuesta altanera. Es Dios, que haga lo que mejor le parezca. Haz de cuenta que usted es el jefe de una empresa y le dice a uno de sus trabajadores: oye, si sigues así te voy a correr. Pues tú eres el jefe y haz lo que mejor te parezca. Es como despreciando la orden o como despreciando el consejo que le estaban dando. Nosotros conocemos esa historia porque tal vez usted haya leído el primer libro de Samuel, ¿sí? Y haya leído algo tal vez de la historia de los jueces de Israel, ¿sí? Esos jueces que tuvieron a Sansón y a Jefté y a Débora, a Barak, etcétera, que no tenían el suficiente sentido, digamos, de la palabra de Dios para poder dirigir a la nación de acuerdo a lo que Dios esperaba de ellos. Hacían su parte y eran, digamos, muy mundanos en su comportamiento. Era solamente para servirse a sí mismo. Conocemos la historia de Sansón, ¿sí? Él le gustaban mucho las mujeres y tenía una fuerza descomunal, pero eso no lo hacía especial. Él nunca lo vemos interesado en cumplir los mandatos del Señor, excepto al final de su vida, cuando ya no veía, cuando ya estaba por ser muerto, digamos. Es cuando se acuerda de que Él es un juez del Señor y es cuando derrumba aquel templo, ¿sí? En donde lo tenían encadenado. A pesar del deseo, digamos, de Dios de que la gente persistiera en esos principios, la gente se había desviado. Habían empezado a ver a las tendencias, digamos, de los pueblos que estaban alrededor como algo que les importaba mucho y que querían seguir haciendo. No tenían temor de Dios, la verdad, y no les importaba lo que Dios pensara de ellos. Habían llegado al punto de un desprecio tal hacia las cosas de Dios que hacían cualquier adoración, tenían cualquier Dios, adoptaban las costumbres de los pueblos que estaban alrededor a pesar de la advertencia del Señor de que no lo hicieran. Muchas veces a nosotros como creyentes, a veces el mundo nos lleva hacia esa tendencia, a hacer lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque nadie se va a ocupar. A veces pensamos: Dios no nos está cuidando, no se ocupa de nosotros, podemos hacer lo que queramos, al cabo Dios no nos ve, ¿sí? Pensamos de esa manera, y esa era la forma en la que estas personas, estos habitantes, digamos, en esta ciudad, en Silo, pensaban. Que Dios no los veía y que además no se ocupaba de ellos. Cuando los filisteos se robaron el arca, el Señor tenía que proteger, digamos, su testimonio. Y lo que hizo fue mandarles tumores a los filisteos, pues le pusieron el arca en Asdod, luego en Gat, luego en diferentes ciudades, en las 5 ciudades filisteas. Fueron cambiando el arca, porque de ciudad donde estaban, les tumbaba a los ídolos, ¿sí? Los inclinaba delante del arca, los hacía caer de cara delante del arca. Al día siguiente los levantaban y ya los acomodaban otra vez, regresaban al día siguiente y el ídolo estaba otra vez de cara hacia abajo. No solamente eso, sino que la gente se empezó a enfermar y se empezaron a dar cuenta después de 7 meses que tenían que regresarle el arca a sus dueños, ¿sí? Fue cuando ponen el arca en una carreta, agarran y suben el arca dentro de esa carreta junto con regalos de oro por el tiempo que la habían tenido, tumores hechos de oro, ratas hechas de oro también
porque las ratas representaban a cada uno de los príncipes de filisteos. Agarraron y pusieron 2 vacas, ¿sí? Al frente de la carreta, y tenían que ser vacas que estaban paridas, ¿sí? Encerraron a sus becerros. Es una vaca, no se va a alejar de su becerro, ¿sí? Dice, si toma camino hacia Bet-Semes, dice, quiere decir que esta era la voluntad de Dios. Si agarra para otro lado, quiere decir que fueron coincidencias, que aparecieran tumores y que hubiera tantos problemas dentro de la nación. Curiosamente, las vacas se fueron rumbo a Bet-Semes, ¿sí? A pesar de que estaban mugiendo, ¿verdad? Porque era como si alguien las estuviera llevando al sitio en donde las habían enviado, dejando sus becerros atrás, dejando su querencia, su deseo. Esto me recuerda muy bien, o digamos, podemos nosotros hacer el ejemplo de que cuando nosotros tenemos personas alrededor, esas personas muchas veces nos pueden robar lo que nosotros tenemos. No sé si usted se ha conocido a gentes que cuando usted les habla de la fe, digamos, les habla del Señor, empiezan a burlarse de usted y empiezan a decirle que es usted un fanático y que esas cosas ya no son aplicables a la época actual, que estamos nosotros muy evolucionados y que ya hemos encontrado que todas esas cosas son mentira, ¿sí? Le empiezan a pretender robar lo que tiene y a veces lo logran. Hay gente a la que sacan del evangelio para volverlas otra vez a hacer lo mismo que eran antes. La otra vez escuchaba yo a un hermano, un predicador de Sudamérica, que decía que en una ocasión se pararon a un hombre, o iban caminando por la calle y se detuvieron porque un hombre estaba pidiendo limosna. Y llegaron con el propósito de darle el mensaje del evangelio para que pudiera él salir de la condición en que estaba. Y el hombre les dijo, no me hablen de eso, yo sé de eso más que ustedes, les dice. Yo estuve ahí también, yo conocí de esas cosas y yo me salí de eso. Haz de cuenta que alguien le robó lo que tenía y se quedó sin aquello. Lo curioso del caso es que quien roba, digamos, la salvación a un creyente, está exponiéndose a que le salgan tumores, está exponiéndose a que el Señor le mande un castigo, que sea un castigo severo para aquel que pretende robar el arca que está en nuestro corazón. Entonces, el Señor Jesús es como un arca que está en nuestra vida, que está en nuestro corazón y que nosotros apreciamos, porque en esa arca, en este corazón está la presencia de Dios, ¿sí? Está nuestra salvación ahí, ahí está lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, lo que pensamos, ¿sí? Cuando esto ocurre, sí, vemos nosotros que la salvación nos puede ser robada por alguien, ¿sí? Alguien nos la pretende quitar y a veces triunfan en quitarnos la salvación y volvemos a ser lo que éramos antes, ¿sí? Aquí por esta iglesia han pasado muchos en esas condiciones, por eso se los digo, ¿sí? Que han tenido la salvación y que se han regresado a lo que eran. Bueno, más adelante, dejando nosotros este tema, digamos, del robo del arca y la devolución del arca posteriormente, más adelante encontramos otro capítulo en el libro de Ezequiel, el capítulo 10 del libro de Ezequiel, ¿sí? En el capítulo 10 encontramos al pueblo de Israel en otra época. Ellos ya tenían el arca, ya habían construido el templo, ya estaba el arca en el lugar santísimo, estaba separada del lugar santo a través de un cortinaje que impedía que los que andaban fuera, que eran los sacerdotes, pudieran ver el arca. Una situación que ocurrió curiosamente cuando regresan el arca los filisteos, el arca llega y se para en donde estaba una piedra, ¿sí? Que era parte del terreno de Josué, ¿sí? Llega y se para ahí
y la encuentran, se alegran todos, pero a algunos curiosos se les ocurrió ver dentro del arca y murieron, ¿sí? Porque no podemos nosotros ver, digamos, las cosas de Dios a no ser que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús murió, el velo se rompió para que nosotros pudiésemos entrar delante de la presencia de Dios y poder nosotros contemplar el trono de Dios, acercarnos a Él, hablar con Él, tener una relación directa con Él, sin necesidad de que alguien, de que un sacerdote lo hiciera a través de un sacrificio, como lo hacían en la antigüedad, para poder entrar dentro del lugar santísimo. Cuando nosotros vemos esta porción, digamos, de el libro de Ezequiel, el capítulo 10, si usted revisa su Biblia, dentro del capítulo está el título, sí, del capítulo que dice: la gloria de Dios abandona el templo. Esto significaba, sí, esto es muy especial en cuanto a lo que nosotros pudiéramos observar que está ocurriendo en el mundo. Ahí no es que el arca haya sido robada, ahí es que el Señor, el habitante del arca, el que se sienta en el asiento de misericordia, la gloria misma del arca, se aleja del arca. Y se empieza a alejar del arca antes de que Jerusalén cayera en manos de los babilonios, ¿sí? De que fuera la diáspora babilónica o la deportación babilónica. Esto empieza a ocurrir antes, como si el Señor en una visión que le estaba dando Ezequiel le dijo: esto fue lo que pasó antes de que Jerusalén cayera en manos de los babilonios. Encontramos después de este capítulo 10 solamente desolación, destrucción. El templo dejó de existir, la ciudad quedó deshecha, ¿sí? Fue durante esos por lo menos 70 años que la ciudad estuvo desocupada, deshecha, no había templo, el templo había sido arrasado completamente. Porque antes de eso el Señor se había alejado, se había ido. Y pensamos nosotros, bueno, ¿cuál fue la razón por la que el Señor se fue de ese lugar? ¿Por qué se separó del arca? ¿Por qué tuvo que alejarse y empezar a irse y empezar a estar hasta un monte que divisaba Jerusalén y de ese monte desaparecer y ya no volverse a parar digamos en su gloria en el arca, ¿sí? Porque el arca era la forma en la que Dios se relacionaba con el pueblo, de ahí ellos recibían instrucción, era su protección. Si nosotros vemos la historia del arca misma, cuando el arca es construida por Moisés, digamos, por instrucción de Dios de cómo hacerla, vemos el milagro del arca cuando los sacerdotes se paran en el río con el arca puesta en sus hombros. Se paran en el río Jordán y las aguas del Jordán se detienen para que el pueblo pudiera pasar en seco, ¿sí? Y poder pasar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Mientras la nación pasaba, los sacerdotes estaban con el arca cargándola en medio del río. El río estaba seco, las aguas se habían detenido arriba, ¿sí? No había agua, no había arroyito, no había nada. El piso estaba seco completamente hasta que ellos terminaron de pasar. Entonces el arca pasa detrás de ellos y al pasar se deja venir el río otra vez, ¿sí? Este fue un milagro, digamos, hecho por el arca o por la presencia o por el poder que existía en el arca misma. Esa arca desapareció después de la toma de Jerusalén. Ya no se volvió a saber de ella. No se conocía o no se sabe en dónde está. Dicen que hace algunos años la encontraron en una de las cavernas que están por debajo de la ciudad de Jerusalén y que los judíos ya la tienen, ¿sí? Pero todavía no la han dado a conocer. Todavía tienen preparado todo para poder hacer el templo y volver a poner el arca en el lugar que le corresponde. Pero hay una cosa interesante.
Cuando el Señor Jesucristo murió, Él prometió que Él enviaría su Espíritu para que estuviera en nosotros y para que las cosas que Dios, los planes que Dios tenía para nuestra vida, nos fueran, digamos, anunciados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice, es necesario que yo me vaya para que yéndome, dice, os envía el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. De manera que ya no tenemos nosotros un arca a la cual digamos, reclamar el poder que nosotros necesitamos para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. La presencia del Señor en nosotros es la que es capaz de hacer todas esas cosas. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad. ¿Sí? Ahora, quiero seguir, digamos, en las razones de la fuga, digamos, o de la desaparición de la presencia de la gloria de Dios del arca. Si nosotros vamos atrás al capítulo 8 del libro de Ezequiel, vemos una visión que tiene otra vez Ezequiel, en la cual el Señor le dice, estas fueron las causas por las cuales me alejé. Dicen, primero, tenían en la entrada del templo, dice, lo que era la imagen, digamos, del celo, ¿sí? Recuerden que el capítulo primero, Éxodo 20, el primer mandamiento que el Señor nos da es que no tendrás dioses ajenos delante de mí, por una razón, porque yo soy Jehová fuerte, celoso, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra o en donde sea, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos, dice el mandamiento, ¿sí? Bueno, encontramos que en el templo los israelitas habían puesto una imagen, ¿sí?, que el Señor le llama la imagen del celo, ¿sí? El Señor tenía celo de aquello que habían ellos mismos plantado a la entrada del templo, ¿sí? Era como si fuera una abominación que habían metido dentro del templo y que el Señor despreciaba. Esa fue una de las razones de la separación, ¿sí? La otra razón de la separación que nosotros seguimos leyendo en el capítulo 8 es que la nación, dice, lo lleva en el espíritu a un lugar, dice, está un agujero, le dice, cava dentro de ese agujero y métete al lugar que está detrás del agujero. Entonces él se mete y ve imágenes de cosas abominables pintadas en las paredes dentro del lugar aquel. Dice, estas cosas abominables, dice, son animales abominables, actitudes abominables, dice, actos depravados que están pintados aquí porque creen estos sacerdotes que yo no habito en esta casa. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que muchas veces nosotros podemos pensar que Dios no está vigilando nuestra vida. Podemos nosotros caer en el error que Dios está ocupado en tantas cosas o en otras cosas que no se ocupa de lo que nosotros en forma personal hacemos. En este caso, ese lugar era la habitación de Dios, como nuestro corazón, como nuestro cuerpo, como nuestro ser. Es la habitación de Dios. El Señor no habita en templos hechos de manos de hombres, dice, Él habita en aquello que Él mismo hizo, que somos nosotros somos creación de Dios. Por eso la intención del mundo de destruir niños que no han nacido todavía, porque el diablo eso es lo que quiere hacer. Y andan aprobando los gobiernos por todos lados, sí, que aborten, que los maten, que se deshagan de ellos, como si no supieran que es precisamente en el cuerpo de cada uno de ellos en donde es la habitación de Dios. Bueno, esto es lo que estaban haciendo. Aquellos sacerdotes hacían toda clase de maldades, de depravaciones. Estaban ocupados en eso, dice. Más adelante lo lleva a otro lugar en donde le enseña que están 25 levitas, 25 sacerdotes viendo hacia el oriente.
dándole la espalda al templo, al sitio en donde estaba, que era la habitación de Dios. Ellos estaban viendo hacia el oriente. ¿Por qué? Porque estaban adorando al sol, ¿sí? Es absurdo, es estúpido el hecho de que nosotros estemos adorando las criaturas que Dios hizo. Y nosotros nos olvidemos que tenemos esa adoración hacia quien es el creador de todas las cosas, no hacia las cosas que creó. Si ustedes se van allá a Teotihuacán, van a encontrar que en los solsticios hay una bola de gente trepada ahí en la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del sol, adorando al sol. ¿Ustedes creen que eso el Señor no lo tiene en su mirada, en su vista? No sabe, no es testigo de lo que está pasando, de lo que esas gentes están haciendo. Y nosotros nos encontramos con personas que hacen eso y que nos empiezan a hablar de la creación misma, es que el universo y el átomo y esto y aquello, y nos quieren empezar a envolver en una idea que nos trata de apartar, digamos, de el reconocimiento o de la aceptación o de la verdad que todo el mundo, que toda la creación, que todo el universo es obra de Dios. Más adelante, dentro del mismo capítulo, el Señor le muestra a un grupo de mujeres piadosas, mujeres judías, mujeres santas, mujeres supuestamente sabias, endechando, llorando por Tamuz. Eso es lo que el Señor le muestra. Dice, ve este grupo de mujeres llorando, dice, y clamando por Tamuz. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces dice, es irritante. Yo no me fui, me corrieron. La gente que estaba aquí, que se suponía que debía darme la bienvenida dentro de este lugar, me corrió de este lugar. Yo me fui porque me corrieron, porque no pensaban que yo fuera parte de la existencia, digamos, de este sitio. Metieron sus imágenes, metieron sus ídolos, metieron sus depravaciones en las paredes y todavía se ponen a orarle a un ¿qué será? A un cuento, ¿sí? Que viene desde Babilonia. Y ahí les va el asunto. Tamuz, ¿sí? Bueno, no voy a entrar en eso todavía. Lo que quiero es decirles lo que pasaba primeramente con aquella imagen. Los babilonios tenían la costumbre de adorar las cosas. A la mujer la adoraban porque era fértil, ¿sí? Y al hombre lo adoraban, digamos, o lo representaban por la virilidad que tenía. ¿Ustedes creen que desapareció? Váyanse ahí donde están los bomberos, allá en el centro, y van a encontrar un obelisco ahí que representa el falo del hombre, que representa el órgano sexual del hombre. Váyanse a la entrada de Rosarito, ahí, pasando el puente está otro, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esos monumentos que pusieron ahí y allá? Nada, absolutamente. Pero eso sí, desprecian las cosas de Dios. Les parece que son absurdas y que son anacrónicas y que no son aplicables al tiempo. ¿Ustedes creen que Dios está contento por lo que está pasando en los pueblos? Consígueme un Kleenex, sí, por ahí, aquí está. ¿Ustedes creen que Dios está contento por lo que está pasando? La imagen esa que dice que era el celo, digamos, la imagen del celo del Señor, ¿sí? Era algo que era abominable a los ojos de Dios. El Señor dice, me están corriendo. No me estoy yendo, me corrieron, ¿sí? No quisieron que me quedara yo aquí. Vemos más adelante las imágenes que encontramos en las paredes. Le voy a decir una cosa que pasó. Hace 300 años, hace 200 años, la gente se guiaba por lo que leía, ¿cierto? No había imágenes. Es cierto. Cuando entró el siglo XX empezó el cine. Después del cine entró la televisión, más o menos por los 50. Con la televisión nosotros empezamos a tener imágenes,
imágenes. Esas imágenes nos empezaban a enseñar. Mucha gente conoce la Biblia porque ha visto una película bíblica. Ese es su mensaje de la Biblia. Les alegan que saben mucho de la Biblia porque vieron a los 10 mandamientos o porque vieron cualquier película, la historia de Pablo, la historia de Pedro, alguno de ellos, y piensan que ya son conocedores de la Escritura por aquello que han visto en imágenes, que era lo mismo que estaban viendo los sacerdotes que estaban ahí metidos en el templo. Nosotros podemos ver que dentro de esas imágenes hay depravaciones muchas veces. Un niño hace 300 años, 200 años, no veía un cuerpo desnudo. Actualmente, abre usted la televisión, inmediatamente le aparecen cuerpos desnudos, mujeres desnudas. En Europa la gente está pagando para ver la televisión porque ven actos sexuales con animales. La gente se casa con animales y esas cosas no debieran de ser dichas aquí dentro de este púlpito, pero son ciertas. El Señor dice en su palabra: no te ayuntarás con animal, les dijo, como un mandamiento, pero se han olvidado del mandamiento, porque piensan que lo que vale del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos, y los mandamientos que hablan sobre la conducta del hombre no los toman en consideración. Por eso tenemos tanta homosexualidad. La homosexualidad no es más que el resultado del hastío de un hombre que se mete con una mujer, que se mete con otra mujer y que de repente se hastía de las mujeres y empieza a querer tener experiencias con hombres. Y luego, terminando esas experiencias con hombres, entonces se dedica a pretender tener experiencias con animales, porque esa es la depravación que van siguiendo. Y esto era lo que estaba ocurriendo ahí. Al cabo Dios no ve, al cabo Dios no es testigo, no está aquí, se fue del mundo, ya no existe. Es un cuento, es una fantasía el creer en las cosas de la Biblia. Eso es lo que pasa con la gente. Y eso, por desgracia, hermanos, es lo que está pasando con muchos que se dicen cristianos, que tienen el arca, pero no tienen la gloria. Esa es una realidad también. Y lo vemos en estas iglesias apóstatas, que no les importa de quién se burlan, de qué se burlan. Se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios, se burlan de Cristo, hacen mofa de las cosas de Dios. Cuando el Señor nos advierte que tengamos cuidado, que no nos atrevamos a levantar nuestras voces en contra de las potestades superiores. Y no lo hacen así, no les importa. Aquí estaba pasando lo mismo. Había una causa de pérdida, y esa causa de pérdida era como desconocer, como despreciar las verdades que el Señor les había dado en su palabra y que nos sigue dando, porque la palabra sigue siendo válida. A pesar de lo que el mundo diga y a pesar de lo que algunos iluminados digan por ahí, la Escritura sigue siendo verdad y no ha pasado. Independientemente de que nosotros le entendamos o no, la Escritura no ha pasado. Muchos pretenden llegar al conocimiento de la Escritura por el razonamiento. No se puede. La Escritura primero hay que creerla. Cuando el Señor le dé oportunidad, le va a dar oportunidad de entenderla, pero primero tiene que creerla. Nosotros no podemos nada más aceptar lo que entendemos. ¿Qué es lo que les pasa a muchos? Eso no lo entiendo y por lo tanto no lo acepto. Me rehúso a aceptar que se puede hablar en lenguas, porque no lo entiendo. ¿Se ha encontrado con esos? Me canso yo con muchos, ¿sí? Que no creen, digamos, que el hablar en lengua es una realidad y que fue algo que pasó, que el tiempo dejó atrás, que le ocurrió nada más a los apóstoles y que le ocurrió a los pueblos o a la gente que estaba alrededor del Señor y que de ahí en fuera se acabó, ¿sí? Ya no existe tal cosa. Y eso es como negar la presencia del Señor en nuestra vida. Es como decir, todo eso es una fantasía que ya no existe y que nosotros seguimos creyendo porque somos ignorantes o porque somos fanáticos.
Si nos reclaman que somos fanáticos, hermanos, siéntase orgulloso de que usted es fanático de la Escritura, ¿sí? De que usted le cree a Dios. Le pregunta el Señor a Ezequiel, ¿no ves lo que ellos han hecho? Han construido esa abominación para alejarme de mi santuario, ¿sí? Para alejarme de mi santuario. ¿Qué es lo que pasa cuando se aleja el Señor de su santuario? Que lo único que nosotros damos aquí cuando el Señor se aleja es palabra, y la palabra no sirve para nada. Acuérdense lo que dice la Escritura, la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Sí. Si nosotros nos concentramos nada más en la palabra, nada más en decir y en decir, sin dar muestras, digamos, de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, estamos huecos. Ocurre que hemos construido abominaciones, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Es una manera, digamos, de justificarse. Dice que dentro de los que estaban ahí, ¿sí?, había dentro de aquellos 25 que estaban mirando hacia el oriente, dice, recuerden que dentro de la ley el Señor había dispuesto que tenía que haber 24 turnos de levitas, pero estos eran 25, porque junto con ellos estaba el sumo sacerdote, ¿sí?, que era el número 25, que estaban viendo hacia el sol y que estaban adorando al sol, ¿sí? Y el Señor le reclama. Junto con ellos, dice, estaba uno llamado Jaazanías, hijo de Safán. Safán, curiosamente, 30 años antes, Safán había sido uno de los responsables del hallazgo en el templo de Jerusalén del libro de la ley. Este libro le fue llevado a Josías, el rey, y a causa de la presencia o de haber encontrado aquel libro de la ley, Josías se arrepintió, puso a la nación en ayuno, agarró y proclamó él que ellos iban a servir al Señor, y ellos empezaron a hacer sacrificios para darle gracias a Dios porque el Señor seguía con ellos, ¿sí? 30 años antes. 30 años después, el hijito de aquel estaba ahora en contra de Dios, no le importaba, no era cierto lo que había pasado con su padre, ¿sí? Estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto, que era adorar al sol. Se volteaban hacia el este y adoraban al sol, porque por ahí salía el sol, y ahí viene el sol, y todos los días hacían lo mismo, y al Señor le rechocaba eso. No nos ve Jehová, pues porque se ha ido. ¿Qué es lo que pasa con muchas gentes? Al cabo no nos ve el Señor, al cabo no está presente en lo que nosotros estamos haciendo equivocadamente. No está Dios, no nos puede ver, nos hemos escondido muy bien, apagamos la luz. Pero el Señor nos está vigilando, sus ojos están puestos en nosotros, hermano. Y gracias a que sus ojos están puestos en nosotros, nosotros recibimos de Él bendición, ¿sí?, continuamente, ¿sí? En el versículo 13 de este capítulo 8 me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres estaban sentadas endechando a Tamuz. Ahí les va. No se asombren. Tamuz era el hijo de Astarte. Astarte era la esposa de Baal. Dentro de la tradición babilónica, cuando murió Nimrod, a Nimrod lo creían un dios. A la muerte de Nimrod, la esposa, ¿sí?, Astarte o Astarte, ¿sí?, o Astaret, tiene un hijo. Y ella empezó a decirle a la gente que ese hijo era la reencarnación de Nimrod y que era Dios otra vez vuelto a nacer. De manera que encontramos a una mujer cargando un niño. ¿Les recuerda algo? ¿No? Sí. Con perdón de los católicos, sí. Pero esa es una abominación delante del Señor. Con perdón de los católicos, pero es una abominación delante del Señor.
Porque el Señor dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ni los adorarás, ni te inclinarás ante ellos, dice, porque yo soy Jehová. Sí, el Señor es fuerte, celoso. Fíjese que ese nombre es uno de los muchos nombres que tiene la diosa esta babilónica. Entre los católicos se llama María, que no tiene nada que ver con Miriam, ¿sí? Nada que ver. Nosotros no encontramos, póngase a ver, a leer su escritura, nunca va a encontrar la imagen de María cargando a Jesús, nunca. Puede que lo haya cargado, no lo sé, tal vez sí, estoy seguro que sí, pero no la vemos como una imagen, porque al Señor no le interesaba presentar a María, al Señor le interesaba el Señor Jesús. Porque del Señor Jesús nosotros recibimos la salvación, no de María. María no fue más que un vehículo para eso. Fue un vehículo dentro de un pueblo que Dios escogió con ese propósito también. Hubiera podido escoger a los aztecas, pero escogió a los judíos. Hubiera podido escoger a los iraníes, pero escogió a los judíos. Podía haber escogido a los turcos, pero escogió a los judíos. Porque tenía que escoger a un pueblo de donde iba a venir el Salvador. Y tenía que escoger a una mujer de la cual iba a nacer el Salvador. Dentro de la tradición babilónica, ellos pensaban que esto cumplía la profecía que estaba en Génesis 3. En donde habla el Señor respecto a que la mujer, la simiente de la mujer, iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Sí conocen la profecía. Está en Génesis 3. Pisotear estos pensaron, porque el diablo es muy astuto en meter mentiras, en crear mentiras. Les metió la mentira de que este Tamuz era aquel que iba a traer la salvación al mundo. Y estas mujeres estaban endechando a Tamuz. Ahora, quiero que vaya a ver si me puedes poner Jeremías. Déjame ver tantito, espérame tantito nada más. Ahorita se los doy, hermanos. Quiero que me pongas Jeremías 44:17. Y quiero que vean esto, hermanos. Este fue una porción de judíos que se fue para Egipto y con quienes se fue Jeremías, precisamente porque el Señor lo mandó con ellos. Tratando de escapar de la ocupación babilónica, se fueron a Egipto. Fíjense lo que dicen. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. El 18. Mas desde el cielo, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y el 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Cuando usted le habla a una persona, mire, a mí me tocó hablarle a una persona que tenía una mona ahí en su baño.
Y le digo, ¿cuándo vas a tirar esa abominación? Entonces, casi me corren, sí, de la casa. Sí. ¿Cuándo vas a tirar esa abominación? Porque si usted le habla de la abominación a la que dicen que veneran, no es cierto, se le arrodillan, le prenden velas, le hacen toda clase de shows para pedirle un favor, porque dicen que los protege. Y dicen, cuando les pregunta a uno, oye, la Biblia no dice que hagamos eso. Ah, no, es que nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. ¡Wow! ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Dime cuál es la diferencia entre uno y otro. Que nada más te acuerdas de ella o que te hincas para pedirle algo. Porque si le piden. Que no me digan que no. Ay, la Virgencita. Vamos a pedirle a la Virgencita de Guadalupe. Vamos a pedirle a la Virgencita esta. Que a la del Sagrado Corazón. Que a la esta. Que a aquella. Las 11,000 vírgenes que tiene el mundo. Y no se dan cuenta. No piensan que es una abominación delante del Señor. Eso era lo que estaban haciendo en el templo del Señor, en donde el Señor se alejó de ellos y dijo, no quiero tener nada que ver con este pueblo, ya me hartaron. No han entendido que la relación que tenemos o que la relación que tiene con nosotros es una relación de un Dios único. Somos monoteístas, hermanos. Creemos en un solo Dios, no creemos en 50 o en 100. No somos politeístas. Pensamos que nuestro Dios murió y resucitó y está en el cielo a la diestra del Padre, con el cual forma uno. Mi Padre y yo uno somos, dice el Señor. Dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Cómo me preguntas que te muestre al Padre? ¿Que no tienes ojos? Le preguntó Felipe. Le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo tengo contigo, Felipe, con ustedes, que todavía no sabes quién soy. El Padre y yo somos uno, dice. Lo que el Padre tiene es mío y lo mío es del Padre, dice. No, somos la misma persona, ¿sí? El Padre tiene un plan que cumplir y yo tengo un plan que cumplir también. Esa era la diferencia. Yo soy agua, mi Padre es el hielo. Seguimos siendo agua los dos. El Espíritu Santo es el vapor de esa agua. Sigue siendo agua. Pero no lo queremos entender, no nos pasa en la cabeza. Por acá dicen que Jesús no resucitó, que le prestó el cuerpo a un muerto. Eso es lo que enseñan. Y la gente lo cree. Y los contaminan y los llevan a la mentira. Bueno, encontramos que esta apostasía iba hasta la reina del cielo. Ahí la tienen, en lo que habíamos leído. Sí. Vemos hombres y mujeres viendo imágenes. ¿Por qué? Porque desde que entró la imagen en el pensamiento del hombre, desde que nosotros tenemos cine y televisión y todas esas cosas, ¿no se ha dado cuenta que vez tras vez la televisión o el cine están más inclinados hacia las cosas prohibidas? ¿Se ha dado cuenta? Programa que usted ve de cine, de televisión, le meten un homosexual o una pareja de homosexuales. Programa de televisión que le presentan, le meten un homosexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese haga de cuenta que es como un programa que el diablo tiene de concientizar a la gente o hacerla perder la conciencia de que nosotros somos hombre y mujer. No tenemos tercer sexo, ni cuarto sexo, ni quinto sexo, ni sexto, ni séptimo. Actualmente hay 32 degeneraciones y que son aceptadas públicamente y políticamente correctas. A veces pienso que yo les hablo mucho del homosexualismo porque nosotros estamos viendo lo que pasa. No es una cosa extraña, lo vemos nosotros entre los candidatos, entre lo que sea que está pasando en este mundo.
Había condiciones que el Señor rechazaba y que estaban ocurriendo dentro del templo. Por eso vemos en la palabra de Dios que el Señor se alejó. Qué tristeza del Señor. Más adelante en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, dice que el Señor le muestra el Señor a 6 hombres que vienen. Entre ellos venía uno con un tintero, haga de cuenta un escribano. Y al escribano el Señor le dice: marca a los que se han arrodillado, a los que han orado, a los que se han acongojado por lo que ha pasado aquí, por lo que está pasando aquí, los vas a marcar. Y a los otros les dijo, dice, cada uno venía con su instrumento de muerte. Ustedes se van a encargar de matar a todos, no van a respetar a hombres, mujeres, niños, ancianos, dice, que no estén marcados, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos? Va a llegar el momento en el que esta gloria que nos dice la palabra de Dios que se alejó, se va a alejar, y se va a alejar con su pueblo. Porque el Señor no quiere que su pueblo sufra el castigo que viene sobre la tierra, sobre el mundo, para enseñarle al mundo de quién se han burlado. Han pretendido burlarse del Señor. El Señor primero los agarra y los deporta a Babilonia, en donde casi los exterminan. Después los babilonios fueron conquistados por los persas, y los persas casi exterminan a los judíos, a no ser que hubiera la compasión de una mujer y un hombre que se arrodillaron y que oraron y que ayunaron y que le pidieron a Dios que los rescatara de la situación en la que se encontraban. Por eso proclamamos ayunos a veces. Porque nosotros tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el mundo, conciencia de lo que está pasando en la política, conciencia de lo que está pasando en la sociedad. Debemos de tener conciencia de todas estas cosas. Cualquiera de los políticos que tenemos nos quiere meter la idea de que nosotros tenemos que aceptar a los homosexuales. ¿Por qué? Porque les conviene políticamente eso, pero no moralmente. Porque nosotros tenemos algo que nos distingue del mundo, nuestra moralidad, ¿sí? Nuestros principios morales, nuestra conducta nos hace distintos. Podemos caer, pero nos vamos a levantar, porque la situación es que nosotros podemos clamar al Señor, pedirle perdón al Señor, y el Señor nos rescata de donde hayamos estado. ¿Qué pasaba con estos? No se arrepintieron, no les importó. La ciudad fue destruida y quedó hecha una ruina. El templo quedó hecho una ruina. Los instrumentos o los elementos sagrados que estaban dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo desaparecieron. Por ahí encontraba yo una explicación a esa desaparición, y un día se las doy, sí. Pero el caso es de que las cosas, los lugares santos, digamos las cosas santas que había en ese lugar desaparecieron. Fíjense, los judíos, más adelante nosotros, cuando nosotros vemos, digamos, lo que está pasando en el mundo, hermanos, la gente actualmente se manda mensajes en WhatsApp, en Facebook, en diferentes mensajes, ¿sí? La gran mayoría de los mensajes que se mandan unos a otros son de autoengrandecimiento. Tú puedes lograrlo. Tú tienes la capacidad para hacerlo. Wow. En algunas iglesias dice, hay que buscar al campeón que hay dentro de usted, el campeón para acá y el campeón para allá. ¿Y dónde quedó el Señor Jesús? ¿En dónde está? No es más que una cuestión histórica el hablar de Jesús, cuando nosotros estamos hablando de la digamos, autoexaltación, ¿sí? Decimos, no, es que yo puedo, así que yo soy bien macho, ¿sí?
Yo sí puedo, yo lo logro, yo para acá, yo para allá. Vemos inclusive las canciones que estamos cantando a veces y estamos oyendo un yo y dame para mí, yo. En lugar, nosotros cuando vemos las canciones antiguas hablan de la exaltación al Señor. Sí. Sí, Jesús es mi Rey soberano, ¿sí? Mi gloria es cantar su loor, ¿sí? Es Rey y me ve como hermano, dice. Y todos estamos exaltando al Señor. Actualmente nosotros tenemos canciones que están exaltando a la gente. Tenemos un grupo de cantantes allá en Australia que son unos degenerados. Hillsong son una bola de degenerados. Allá y en Estados Unidos, los pastores que tienen se están casando entre ellos. Hombres con hombres. No le estoy mintiendo. Y el pueblo de Dios no lo ve. Nosotros llamamos la atención por la apostasía tan vergonzosa que está ocurriendo en la iglesia. Y las iglesias están atascadas de gente porque quieren oír de ellos. De yo. Tú vas a ser rico, tú vas a ser millonario. Cállate con la feria y verás que Dios te va a bendecir. Eso es lo que les enseñan, eso es lo que les muestran, y a eso van. A que les digan, tú eres un regalo del cielo para el mundo. Sí. Y se lo creen. Y no se humillan delante del Señor. Porque no está en su vocabulario, porque no está en sus principios el humillarse delante del Señor. Cuando el Señor le manda a aquellos hombres que venían junto con el tintero que estaba marcando, el Señor dice, vas a matar a todos, hombres, mujeres, vírgenes, niños, ancianos, y vas a empezar por mi santuario, dice. Qué cosa tan terrible. Imagínense el dolor que sintió el Señor de tener que dar esta sentencia, ¿sí? Vas a empezar por mi santuario, ¿sí? Vas a empezar por aquellos que se dicen que son mis servidores. Por esos vas a empezar. Hace tiempo veía yo el video de un tipo. Digo tipo, no les digo hermanos, además me cae gordo decirles hermanos. A un tipo, predicador, que estaba diciendo que Jesús nunca había hablado del nuevo nacimiento, que era una mentira, que él jamás enseñó una doctrina del nuevo nacimiento. Bueno, pues es no leer la Biblia. La gente que estaba ahí le aplaudía, y gloria a Dios, qué revelación tan profunda tiene ¿sí? Unas pocas semanas después se estrelló él con toda su familia, se mataron en un avión. ¿Sabe por qué? Porque el Señor empieza muchas veces por su santuario, ¿sí? Y cuídense aquellos que están proclamando y hablando de apostasías. Cuídense, porque la mano del Señor no es tarda y el Señor, a pesar de que el Señor nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia, también es justiciero y también su justicia nos llega, tarde o temprano. Dice en el verso 8 del capítulo 9. Está mal. Tengo mala referencia yo. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, oh Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas.
Ay, los juicios de Dios van a caer sobre la humanidad. Algunos no lo creen, o por lo menos se burlan, se ríen de eso, pero van a caer. Ve lo que está pasando con los volcancitos en el mundo. Se están activando volcanes, les están naciendo volcanes, ¿sí? A cualquier rato vemos otro volcán apareciendo, y otro, y otro, y otro, y mientras uno está echando fuego, el otro aparece y aquel no se apaga. Y nunca hemos visto eso en el mundo. Terremotos por aquí, terremotos por allá, ¿sí? Hace poquito el hermano Howard dio una profecía respecto a México. Dice que le parecía que era México, porque era una ciudad de habla hispana, y por la imagen que él tenía, le parecía que era México. Dice que vendrá un gran terremoto sobre México. Catastrófico, terrible. En el capítulo 10, sí, de Ezequiel, muestra cómo el Señor se aleja, se va, ¿sí? Y ya no lo vemos aparecer otra vez. En el tiempo no lo vemos aparecer otra vez. Construyen el templo, el nuevo templo, el templo de Herodes, ¿sí? Que terminó Herodes. Lo vemos terminando el templo y el Señor no se presentó hasta que nace Jesús. Cuando el Señor Jesús nace y empieza su ministerio, es cuando el Señor retoma otra vez al mundo, ¿sí? Y retoma otra vez la enseñanza, retoma otra vez la dirección que tenían que llevar. Nosotros muchas veces con nuestras actitudes podemos alejar a Dios de nuestra vida, podemos echarlo fuera de nuestra vida. No lo alejemos, hermanos. La mayor bendición que usted tiene es el conocimiento del Señor. No lo aleje de su vida. No permita que nada lo aleje. Si usted lo aleja, usted se queda perdido. Usted se pierde en el mundo. No se pierde en el mundo. No permita que nadie, que ninguna circunstancia, que nadie la aleje del Señor. Más adelante, en el capítulo 40, en el año 25 de nuestro cautiverio, habían pasado como 20 años desde aquella visión que había tenido Ezequiel. Dice, aquí estamos como 20 años más adelante en esta visión que tiene. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Sí? Es una visión. No es que esto esté en la realidad, fue una visión que tuvo. Y fue una visión de algo que Dios le dio al profeta. Esa visión, ¿sí?, los judíos la interpretaron como la reconstrucción del templo de Jerusalén. Nadie está en contra de la reconstrucción del templo, lo pueden hacer. Pero la visión que le dio no fue del templo, porque era una ciudad más al sur, ¿sí? Era una ciudad, era una ciudad que estaba encima de un monte, en donde él podía ver la presencia de Dios. Y el Señor le dice, no los dejaré nunca más, ¿sí?, a esos que estaban en esa ciudad, ¿sí? A los que estaban en la otra, bueno, pues tenían que llegar a la otra ciudad para ser parte de ella. Pero esa visión que le da, es una visión que tiene Ezequiel como una visión haz de cuenta, de tranquilidad de su ser, ¿sí? Diciéndole, yo no los voy a abandonar. Esto que pasó como un castigo, pero yo no los voy a abandonar. Se fue el Señor, pero más adelante le da esa visión en donde ve esa ciudad. Esa ciudad, hermanos, somos nosotros. Cuando Ezequiel se mete, dice que hay un río que está fluyendo, se empieza a meter en el río. Primero mete los pies y luego le llega hasta las rodillas y luego le llega hasta el abdomen y luego le cubre los lomos y luego tiene que nadar dentro del río. Pues esa es la iglesia del Señor. Y es una iglesia mundial. Es una iglesia que no tiene fronteras.
Nosotros tenemos hermanos por todo el mundo, ¿sí? Gentes que creen como nosotros, gentes que alaban a Dios como nosotros, gentes que respetan los principios del Señor como nosotros los respetamos. Venimos a este lugar porque consideramos que esta es una casa de oración. Si usted ve en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso 22, dice: en la eternidad no habrá templo alguno. Apocalipsis está en la A. Ay, no, más adelantito, 21. ¿Ya no hay 21? La última vez que vi Apocalipsis tenía el 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No había templo. Y sin embargo, la visión que le da al profeta es que había un lugar en donde estaba, de donde fluía un río, ¿sí? Era una ciudad, ¿sí? En donde la ciudad esa representaba la presencia de Dios. Es esa ciudad precisamente. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Aguas desde el umbral de la casa, esas aguas se transforman en un río. Ezequiel es introducido a ese río, hasta los tobillos primero, hasta las rodillas después, hasta los lomos finalmente. Perdió pie y tuvo que nadar en ese río. Porque cuando vino el Señor Jesús, murió por nosotros, nos dio la salvación. La iglesia empezó a crecer. Y empezó a crecer. Y se hizo un río imparable. Se hizo un río profundo. Un río que nosotros ocupamos. Ahora, ¿cuál es nuestra honra presente, hermanos? En este día nos limpiamos, ¿sí? Aborrecemos toda contaminación, todas esas abominables idolatrías. Nos declaramos un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo llamado a servir a Dios. Por eso oramos y por eso ayunamos y por eso tenemos esta reunión. Por eso nosotros venimos aquí a declarar que nosotros somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque fuimos adoptados por el Señor, porque nosotros con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor y que nosotros somos su pueblo. Y le damos gracias a Dios porque nosotros, en nuestra voluntad está que el Señor permanezca en nuestra vida. No debemos nosotros de alejarlo con las prácticas que tenemos o con lo que hacemos o con lo que decimos. Debemos de mantener al Señor pegado a nosotros en nuestra vida, en nuestro levantarnos, cuando nos bañamos, cuando comemos, cuando hacemos los actos que hagamos. Debemos tener al Señor en nuestra vida y debemos de honrar al Señor en todo momento y declarar que nosotros no vamos a caer en esas abominaciones que el Señor rechaza y que el Señor se aleja de ellas, ¿sí? Podemos nosotros decir aleluya, bendito sea el Señor, ¿sí? Porque nosotros nos dio la oportunidad de ser parte de ese pueblo, ¿sí? Que nos cautiva, es la gloria del Señor que nos cautiva por dentro, sí, que nos cautiva en nuestra vida. Es un gozo, es un deseo de estar ante su presencia, es sentir sus caricias, hermanos, sí. Es saber que Él está cuidándonos, continuamente se ocupa de nosotros. Aunque nosotros estemos pasando por dificultades, el Señor nos está cuidando siempre. Podemos nosotros pasar por pruebas, hermano, pero la Escritura nos dice que nosotros debemos de alegrarnos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es fortalecer nuestra vida, hacernos cada día más pegados a Él, más fuertes hacia Él, ¿sí? No estar sueltos de Él, no tener manga ancha con Él, ¿sí?
caminar por el camino estrecho, por el camino angosto que lleva a la vida eterna, no por el camino ancho que lleva a la destrucción. ¿Qué era lo que ellos hacían? En un tiempo y en otro tiempo vemos a la nación de Israel alejándose de Dios, creyendo en monos, creyendo en imágenes, creyendo en esto, creyendo en aquello, y olvidándose que el Señor los había rescatado, igual que a nosotros, nos rescató de la Babilonia en la que estábamos, a muchos de nosotros, ¿cierto? Nos rescató de Babilonia. Y también nos sacó de Egipto, de la esclavitud en la que vivíamos, cierto también. Y por eso le estamos agradecidos a Dios, porque la gloria del Señor sigue estando en nuestra vida y no se ha alejado de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. A pedirle al Señor. En una semana son las elecciones otra vez en México, ¿sí? Por fin nos vamos a deshacer de todo ese barullo de elecciones, ¿sí? Pero vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga y que el Señor ponga en nuestro país, en nuestro México, al hombre idóneo, al hombre que México necesita. No sabemos quién es. Pensamos que cuando nosotros nos inclinamos delante del Señor, el Señor hace maravillas en nuestra vida. Y el Señor es el que pone reyes y quita reyes. Por Él, por causa de Él, es que el Señor nos dice que debemos de respetar a las autoridades porque han sido puestas por Él. ¿Sí? Al que honra, honra. ¿Sí? Y le damos gracias a Dios porque nosotros podemos levantarnos delante de Él y pedirle: Señor, tú puedes traer al hombre idóneo a este país, al que este país necesita, aquel que nos va a llevar por camino de rectitud y aquel que te va, Señor, a tener a ti como presente y como principio de su vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú eres quien prepara nuestras heredades, Señor, de quien nosotros recibimos bendición. Tú eres, Padre, quien pone reyes y quita reyes, Señor. Tú eres, Señor, el Rey de reyes, el Señor de señores. Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eres tú, Señor, el principio de toda rectitud y justicia. Por eso, Padre Celestial, te pedimos, Señor, por las elecciones de nuestro país, para que seas tú, Señor, quien intervenga y que seas tú, Señor, quien establezca, Señor, al hombre idóneo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que te pedimos, Señor, tú lo harás. Porque confiamos en eso, Señor, y porque sabemos, Padre Celestial, que tú no eres hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentirnos. Te damos gracias, mi Señor. Y te rogamos, Padre, que seas con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahora vamos a orar, hermanos. Nos van a dirigir en oración.